transformación cultural, como ya nos decía Javier hace rato, implica crear nuevos paradigmas de transporte, implica que el transporte se adecúe a las ciudades y las personas y no a las personas y las ciudades al transporte. Y bueno, significa también evitar, cambiar y mejorar, evitar viajes en automóvil, cambiar a modos de transporte más sustentables y mejorar la eficiencia de los vehículos y los combustibles. La segunda transformación de la que me gustaría hablarles es de la transformación de la política fiscal. En México tenemos una política fiscal para movilidad y ambiental invertida, ¿no?, que incentiva el uso de automóviles particulares y desincentiva otros tipos de movilidad. Y para empezar a resolver este problema, una posibilidad es diseñar un marco fiscal que incentive el uso de transporte público y no motorizado y desincentive el uso de automóviles. Esta propuesta además debe estar acompañada de una política de desarrollo y ordenamiento urbano integral. La tercera transformación de la que me gustaría hablar es la transformación que requiere la política presupuestaria y de los casi 13,000 millones de pesos ejercidos en inversiones en movilidad en 2012, solo la tercera parte se destinó a proyectos de movilidad sustentable y mejoras del espacio público. El 4% de esos recursos se utilizó para mejorar la accesibilidad y movilidad de peatones, el 1% para inversiones en infraestructura ciclista, el 9% para mejoras en el espacio público y el 21% para el transporte público. Se requiere entonces revisar los criterios de evaluación y los mecanismos de operación de programas como el PROTRAM a fin de impulsar un mayor número de proyectos exitosos de transporte público. Y la última transformación de la que me gustaría hablarles es la transformación de las políticas públicas, ¿no? A pesar de que contamos con una buena cantidad de fondos y programas federales para invertir en movilidad sustentable, la mayor parte de sus recursos se ejerce sin una planeación integral y normalmente se destinan a proyectos que no logran vincularse entre sí. Se requiere crear una plataforma institucional y normativa a nivel federal que facilite la implementación de una política nacional para la movilidad urbana sustentable y que esa política esté de acuerdo a los objetivos y estrategias del PND. Además, crear una política federal que logre generar metodologías y lineamientos técnicos adecuados para alinear los incentivos entre los distintos órdenes de gobierno para lograr una movilidad urbana sustentable en las ciudades. Y por último, crear los mecanismos y herramientas para que exista una verdadera rendición de cuentas en la política y en el uso de los recursos públicos destinados a transporte y movilidad. Ahora, en cuanto a las políticas para la movilidad no motorizada, yo creo que no debemos promover el uso de la bici para que sustituya al auto o al transporte público. Yo creo que debe haber una complementariedad entre todas, o sea, una no sustituye a la otra, pero sí ayuda, sí, que se sigan haciendo obras de infraestructura vial, carreteras, es bueno, segundos, terceros pisos, pero también que se hagan ciclopistas, que se mejore la infraestructura peatonal. A mí me encanta andar por la avenida Madero y que no haya autos. Necesitamos más avenidas de ese tipo. Entonces lo que necesitamos es una complementariedad de políticas no motorizadas. Se ha hablado mucho de PROTRAM y yo quisiera reconocer el esfuerzo como nación que hemos hecho al invertir en este programa de transporte masivo. Nosotros somos asesores técnicos del programa. El programa cumple en este diciembre 5 años. Este es un hecho. Ningún país del mundo ha logrado generar en 5 años 40 proyectos y entregar 8 en operación. Ninguno. Le estamos sobreexigiendo a un programa cosas que incluso no le competen y no estamos reconociendo, creo yo, el enfoque sistémico de abordar la movilidad en los diferentes órdenes de gobierno y con los diferentes sectores involucrados. Es muy difícil sacar proyectos de transporte público versus proyectos del auto. ¿Por qué es difícil sacar proyectos de transporte público? Porque no hay empresas organizadas como lo hay para sacar proyectos de auto. Tenemos ahí que a todas estas grandes empresas constructoras que saben su negocio, mientras que nadie aboga estructuralmente por el transporte público desde el sector privado. Hay lobbying para la infraestructura automotriz, no hay lobbying para la infraestructura de transporte. Algún político que quiera entrar a un proyecto de transporte público significa negociar con todo el mundo, empezando por la prensa, porque la prensa como pega en los proyectos de transporte público.
Un político que quiere hacer un proyecto de transporte de automóvil no negocia con nadie, ni siquiera a veces ni con los vecinos, ¿sí? Su interlocutor es su director de obras públicas y listo. Entonces estamos hablando de complejidades muy importantes. Un proyecto de transporte público es sistémico, mientras que un proyecto de vialidad pues es una línea, un puente, un viaducto, es una conexión. Entonces estamos hablando de un sistema versus una obra. Sí, y eso como que no estamos logrando, digamos, aterrizarlo en nuestros argumentos para política pública. Quiero terminar diciendo 4 propuestas en específico. La primera, pienso que sí tenemos que armonizar la ley de cambio climático que pide a las ciudades un desempeño ambiental y en donde está pidiendo desempeño de la movilidad. No se ha hablado de la ley de cambio climático, está el Fondo Verde. ¿Qué vamos a hacer con ella? Señores diputados, que tenemos una gran oportunidad ahí. Está en discusión la Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Cómo la coordinamos con la Ley General de Cambio Climático? Para pedirle un solo plan a las ciudades, no pedir plan de acción climática, plan de movilidad, plan director urbano, plan de no sé qué, plan... Digamos uno solo. Las ciudades que admiramos recientemente, que han transformado su movilidad, tienen un solo plan para todo. Nueva York, Barcelona, todas estas tienen un solo concepto del cual se desprenden los sectores. Segundo punto es entender que los sistemas de transporte deben de ser rentables en términos no solo para el privado que opera el servicio, sino en su operación misma. Tenemos que entender que cuesta operar los sistemas. Casi siempre nada más pensamos en construirlos, no en operarlos. Entonces cuesta mucho trabajo operarlos y mantener la calidad. Casi siempre los inauguramos, caso Macrobús, caso incluso Mexibús, que son los BRTs, y la calidad va bajando, entonces empezamos a perder usuarios. Entonces el tema es no solo crear, sino mantener. Creo que se van a seguir comprando automóviles, desafortunadamente, gústenos o no, por muchas razones socioculturales alrededor del auto. Donde tenemos que incidir es en el uso del auto más que en la compra.